café, ¿verdad? Tomemos un poquito y lo invitamos. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos esta mañana, y a aquellos que también se van a incorporar con nosotros esta mañana, les decimos Dios les bendiga. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes esta mañana, por lo tanto vamos a iniciar esta mañana de una manera diferente y vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 3 al 8. Lo leemos de la manera que sigue. Marcos 4, perdón, del 14 al 20. Agarre ese. Marcos capítulo 4, versículo. Vamos a leer en esta mañana. Bien, lo leemos, la palabra del Señor como ella le manda a leerse, como está escrito. Y dice el versículo 14, el sembrador es aquel que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Bien, vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que Él nos brinda. Oramos, Padre y buen Dios, te damos las gracias porque eres fiel, porque tu fidelidad es para siempre, y aquí nos tienes un día más, o como poder decirlo, un domingo especial en el cual tú nos permites. No ha existido ni existirá este día ya, pero damos gracias porque nos da la oportunidad. Todo lo que vayamos a hacer en este día sea para que tu nombre sea exaltado, para que solamente tú seas el centro, la mirada de aquellos, Señor, que desean buscarte y reconocer tus grandezas. Amado Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias y bendigo desde ya a cada uno de mis hermanos, aquellos que están conectados, como aquellos que se van a conectar. Declaramos tus bendiciones, tu gracia, tu amor y tu presencia. Bendíceles en el seno de su hogar a cada uno de ellos, y que tu gracia siempre, Dios, sea quien sature sus vidas y sus corazones. A través del tema de hoy, la agricultura, Señor, espiritual de nuestro Señor Jesucristo, vamos a aprender de una manera
sobrenatural. Gracias por lo que hoy harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar rápidamente sobre una enseñanza que Dios puso en nuestro corazón en esta semana, esperándose a una rema de Dios, que así será, porque cuando Dios da la palabra es porque va a edificar. Y el tema del cual le queremos hablar esta mañana con mi esposo es la agricultura espiritual de Jesús, basado en la parábola del sembrador, ¿verdad? Como todos nos podemos esa parábola en el ámbito cristiano, ya sea evangélico o de otra religión, sabemos muy bien que el Señor les estaba enseñando por parábolas, ¿verdad?, a sus discípulos, a sus seguidores, y empezó con la parábola diciendo la parábola del sembrador. Y él, en esta parábola, él dice que el sembrador salió a sembrar y parte junto al camino, y la otra parte entre los espinos, los pedregales. Los pedregales. Ajá, y la tercera los espinos, ¿verdad? Okay. Y la cuarta sobre la buena tierra. Excelente, ajá, tengo un gran compañero. La otra parte cayó en buena tierra. Bueno, todos nos hemos escuchado muchas veces sermones de esta parábola. Sabemos que la que cayó junto al camino, esa la misma palabra de Dios nos dice que es aquella que cae y que las personas oyen, pero no entienden la palabra, y Satanás viene y se roba la palabra, ¿verdad? En el versículo 15 dice: estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Bueno, el Evangelio de Mateo lo dice también de manera diferente, pero todos llegan a lo mismo. Lucas también, ¿verdad? Es una parábola sinóptica porque está en los tres evangelios, una la complementa a la otra, por eso son sinópticos. Lo que uno no tiene, el otro lo complementa. Lucas no lo explica. Lucas también, Lucas le explica también, pero Lucas le explica de una manera más directa. ¿Por qué razón? Porque Lucas fue escrito para los griegos, se cree que los griegos cerebritos, ¿verdad? El Evangelio de Mateo fue para los judíos y el Evangelio de Marcos fue para los romanos, en lo que nos estamos basando ahora en Marcos, ¿verdad? Para el pueblo gentil, tanto como Lucas. Pero el Señor, ¿por qué le habla con parábolas de, podemos decirlo así, de agricultura al pueblo de Israel? Bueno, porque cuando Dios estableció la nación de Israel, que por cierto, felicidades al pueblo de Israel, alabado sea Dios por ello, el 14 de mayo cumplieron creo que sus 72 años por ahí, ya más de una generación de estar declarado bajo la ONU como nación de Israel. Y el ministro Netanyahu estaba dando una conferencia de prensa agradeciéndole a Dios y trayendo a memoria desde las porciones de Abraham, ¿verdad? Así que sean bendecida esa nación y bendecidos todos aquellos que oran por la paz de Israel. Bueno, continuando, vemos acá, pastor, que ya dijimos que la que cae junto al camino es la que solo oyen la palabra, no la entienden, al instante Satanás viene y se va. Son los oidores olvidadizos, ¿verdad? Y luego la que cae junto a pedregales, la palabra nos dice en el versículo 16, son los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Pero él dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución, las tentaciones, no hay fundamento, exactamente. Ven la salida más rápido, entonces salirse del evangelio. Un fundamento en el cual ellos poder estar, porque no tienen, o sea, es difícil echar raíces donde una tierra no es muy fértil. Exacto. Entonces la palabra es lo mejor. Como los pedregales, según es una clase de tierra, es una clase de personas. Y los pedregales, o sea,
es una tierra que la raíz brota rápido porque está entre piedras, no agarra fundamento. Entonces, esta clase de personas son las emocionalistas, ¿verdad? Que nunca agarran fundamento, sino que se dejan guiar por las emociones muchas veces lo agarran, interpretan mal lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Luego tenemos la otra que es los espinos. Los espinos, que esa es la que claramente nos dice que las preocupaciones, el engaño de la vida, el afán de la vida, de tener riquezas, a esta la ahogan. O sea, no dejan que la planta se desarrolle, sino que se ahoga porque es más grande el deseo de tener que el deseo de servir. Que, viéndolo desde el punto de vista, el Señor en cierta ocasión, bueno, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, creo, al 17, al 16, 17, por ahí decir, Juan escribe en cuanto a que nosotros no debemos de amar las cosas del mundo. Entonces, y ahí dice, por ejemplo, desear, por ejemplo, la vanagloria de la vida, lo que nuestros ojos desean, los deseos de la carne. Entonces, estas cosas son las que ahogan muchas veces a estas personas porque, o sea, como que es el sistema que nos rodea. Entonces, mucha gente va tras el sistema y no tras el fundamento del Señor. Muchos cristianos va no fama, sino va tras ser alguien, luchar por ser alguien, pero a ser costa aceptado de en la sociedad y también ser prósperos. Muchos cristianos confunden porque como desde que se levantó el movimiento teológico de la prosperidad, la mayoría de gente cristiana que le gusta que les hablen bonito, pero no madurar. Esta gente cree que solamente debe de tener dinero, ¿verdad? Ser próspero, porque si no, no es hijo de Dios. Y se basan en las antigüedades de Abraham y los patriarcas, cuando sabemos de que eso fue cuando Dios estaba formando una nación, no le iba a formar pobre, ¿verdad? Pero luego, en los tiempos de Jesucristo, ya vemos otra historia. La mayoría desde que la iglesia fue fundada en persecución. No, pero no toman en cuenta lo que es la vida de los profetas. La vida del profeta no es una vida de rey, de estar sino que ellos llegan. Como estamos ahorita aquí, nosotros somos bendecidos. Entonces, amo mucho de ustedes, pero así pasamos tribulaciones. Viéndolo bien, no es fácil. No es fácil, y muchos cristianos hoy en día se deja ir por eso. La influencia del sistema antivalores, porque digo antivalores porque antivalores cristianos, los que la Biblia nos describe. Entonces los valores espirituales se ahogan. No es que los valores se van a perder y ya no van a existir, sino que se ahogan en la persona, porque el Señor siembra la buena semilla, o sea, el sembrador siembra. El problema es que los afanes de la vida, el querer tener algo, o sea, los asfixia. Debemos de entender que debemos tener cuidado, ¿verdad? Si Dios nos bendice no está mal. Lo malo es amar más la bendición que al Dios de la bendición, ¿verdad? Y es ahí donde esta clase de terreno, de tierra, debe tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que buscar el corazón de Dios y no las manos de Dios. Ahora nos queremos basar en este tema bajo la tierra buena. Fíjense que Jesús dijo claramente que estas clases 4 de tierra son clases 4 de personas. 4 clases de personas. Exacto, o sea, más bien decirlo, los diferentes caracteres, ¿verdad? Que tiene cada persona, ¿verdad? Cada tierra es diferente, cada corazón es diferente. Van a haber corazones que son así del camino, ¿verdad? Solo la oyen, y van pasando allí el fe, picando, o sea, oyen y ya. Es que dicen, ese mensaje estuvo bueno, dicen, pero solamente en ese momento. Pero no aceptan y no quieren adquirir compromiso. Satanás viene y se roba la palabra.
Luego viene la de los pedregales, esas personas que no tienen fundamento, que llegan al cristianismo, pero superficialmente, no profundizan su raíz como la palmera. ¿Verdad? La palmera a la misma altura para abajo. Entonces cuando vienen las cosas de la vida, las circunstancias, los problemas, las enfermedades, la escasez, como lo que estamos viviendo ahora, su fundamento está bien establecido en el Señor, entonces no lo va a mover, aunque lo deje lastimado, pero no va a fracasar, no va a caer. Y los espinos, pues esas personas que realmente les importa más los teneres de la vida que aún el Dios de la provisión, ¿verdad? Y la tierra buena, aquí sí vamos ya a lo que queremos hablar. Bienvenidos nuevamente a todos los que nos escuchan tanto dentro del país, nuestra congregación, nuestros amigos y los que nos ven fuera del país y los que verán más adelante la reproducción de este mensaje. Bien, la tierra buena. Hablábamos mucho con el pastor acerca de la tierra buena y la tierra buena me llama bastante la atención y yo le decía a él que la tierra buena, bien, aún en la tierra buena van a haber frutos de 30, de 60 y del 100%. O sea que aún lo que gracias a la misericordia de Dios nos hemos dejado procesar por Dios y que la semilla, que es la palabra de Dios, cayó en buena tierra en nuestro corazón. Aún así, si no tenemos cuidado, no vamos a estar produciendo el 100% que Dios quiere. Y muchos se quedan solo conformistamente a dar el 30% y algunos quizás ni el 30%. Es lo mínimo lo que Jesús le dijo a Pedro. Eso, que ajá. Por lo menos ni una hora le dijo. Entonces, prácticamente haciendo estadísticas espirituales, una hora quiere decir que en el día le debemos ¿Una hora de qué? Le debemos, si usted tiene 10 años de ser cristiano, por lo menos que le debe algunos 10 años, 9 años y medio al Señor de oración. Porque hay personas que no oran. No, pero ¿de qué está hablando? ¿Una hora de qué? Tiene que de la oración. Está hablando de la oración, ¿verdad? Si uno no... el Señor le dijo a Pedro en el Semaní, acá no habéis podido orar conmigo 1 hora. Pero ¿por qué nos hemos vuelto así? Porque mucho predicador acomoda al pueblo, ¿verdad? Es que ese acomoda, ore 15 minutos, 10 minutos, hermanita, haga la oración del tirador. O sea, no estamos viviendo los tiempos de nuestros antepasados, desde cómo el Señor fundó la iglesia. La fundó con sangre de Él y la fundó con sacrificio. Muchos de nuestros antepasados fueron mártires, ¿verdad? Pero ahora es más fácil pasar 1 hora en el celular o en la computadora. No digo yo que eso esté malo, pero si usted no tiene siquiera 1 hora para estar con el Señor, ¿cómo puede decir que ama a Dios si no está con el Dios que le dio el celular? Entonces esta parábola es una parábola en la que da una enseñanza que se pueden sacar muchas enseñanzas de esta parábola, pero verdaderamente cuando nosotros, ¿por qué el Señor habló de la parábola del sembrador? ¿Por qué habló de una historia? Porque es una historia, ¿verdad? Es algo real que existe, o sea, que alguien siembra la semilla. Porque el pueblo era agricultor, y eso es lo que iba a decir y se me escapó. Claro. La nación fue fundada bajo la ganadería y la agricultura. Así fue fundada la nación, comerciante, ¿verdad? Vemos que los fariseos, los saduceos eran de la clase pudiente, pero más los saduceos eran comerciantes. Ahí está la parábola, tiene una enseñanza bien impregnada. Y yo quiero decir algo, y es que en los tiempos que estamos viviendo no se trata de como que el predicador estaría diciendo, no, pues que Dios te entiende, Dios te ama, Dios es amor. Fíjese de que a veces podemos darle una mala interpretación a lo que es la Escritura. O muchos le dicen a las personas que hay muchas ventanitas, ¿va? Y yo no estoy tampoco diciendo que Dios no es amor. Claro que Dios es amor.
pero tomando en cuenta que los principios de Dios no son como nosotros, y la Biblia dice que nuestros caminos ni siquiera se comparan a los de Él, ni sus pensamientos, nuestros pensamientos a los de Él. Entonces no podemos nosotros estar como durmiendo a la gente, haciéndole ver que como Dios es un Dios de amor, Dios no va a pasar factura. Todo lo que sucede es consecuencia de nuestros malos actos, y ya lo vamos a ver más adelante. Y Jesús, hermano, Jesús vino a demostrar el amor del Padre, pero fíjense de que Él, cuando el amor, imagínense el amor de Jesús cómo era, y quiero tomar esto en este momento, y es que el amor de Jesús era tan grande que a las personas adineradas en ese tiempo les llamaba sepulcro blanqueado, les llamaba hipócritas y les llamaba víboras. Entonces, ¿será que podemos nosotros estar hablando, o será que podemos decir, no, es que Dios es amor, Dios Dios une, Dios lo une? No, el problema es que Jesús, hermano, cuando Él veía la situación difícil, Él no se quedaba callado. Tenía que decir, porque una de las cosas es que usted no puede. Por ejemplo, debemos entender, hermanos, como decía aquí el pastor, que nuestra visión de esta mañana es ver acerca de la agricultura espiritual de Jesús, y que la tierra buena producirá, pero tiene unos aspectos que debemos de tomar en cuenta. Y los aspectos que debemos de tomar en cuenta nosotros son las siguientes. La primera pregunta es, ya estamos hablando de la tierra buena, ¿verdad? Que aún en la tierra buena hemos aclarado y se nos ha dicho aquí a través de él, de que aún la tierra buena tiene dificultad para el crecimiento y para el desarrollo. Unos al 30, unos al 60 y unos al 100. Y que debemos de entender, hermanos, de que Dios tiene el control de nuestras vidas, es cierto, pero dependerá de cada planta el fruto que va a dar y del amor que debemos demostrar para dejar que nosotros podamos ser personas productivas en el Evangelio y a la sociedad. Dios es realmente, como decía mi esposo, Él a través de su Hijo Jesucristo nunca se quedó callado, sino que siempre dijo la verdad en la cara. Y no estamos hablando que ser rico es malo. Es malo pero la mayoría, Jesús mismo lo dijo, que era difícil que un rico se salvara, porque le era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico se salvara. El ojo de una aguja en aquel tiempo era una puerta pequeña donde pasaban, pero de igual manera los animales, era difícil. Entonces es difícil para el rico hacer un equilibrio, ¿verdad? Y Dios es siempre un Dios que nos va a decir la verdad por amor a nosotros. Y Él se las decía, los confrontaba. Jesús mostró que Él era el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, y no se quedaba callado ante las injusticias de la sociedad que en ese tiempo estaban prevaleciendo. Él fue una persona que decía, ¿verdad? La verdad, porque el gobierno que estaba en ese tiempo era un gobierno religioso, el que ya no había monarquía, ¿verdad? Terminaron con el cautiverio y todo esto, los macabeos que pasaron, es una historia grande, pero ya aquí eran gobernados por los saduceos, por los fariseos. Entonces por eso mi esposo decía eso, porque por eso Jesús les decía estas palabras, porque la injusticia social que gobernaba al pueblo de Israel era más grande, y los gobernantes religiosos como los saduceos y los fariseos, que eran los que gobernaban el templo, ellos, con tal de estar bien con el imperio romano, les hacían los mandados, ¿verdad? Se vendían o hacían muchas cosas, aún discriminaban a los pobres. Vemos el ejemplo de la viuda, ¿verdad? Y allí vemos nosotros cómo realmente debemos de tener cuidado y poner atención a buscar a Dios y qué clase de tierra somos. Pero aún estando en la buena tierra podríamos corrompernos si no tenemos
verdaderamente un arraigo fuerte en el Señor. Y la buena tierra necesita la primera pregunta. Si la tierra descansa, tendrá mejor cosecha. Usted ha sido agricultor por muchos años, usted sabe de eso, estuvimos platicando. Es que una de las cosas es que la tierra puede pasar muchos años dando un buen fruto. Y llega el momento donde muchos agricultores han cometido el error es que se convierte como un rico pobre, ¿va? Que por tal de no dejar de perder un año, nunca dejan descansar la tierra. Y la tierra necesita mucho cuidado. Por ejemplo, nosotros cada persona es una clase de tierra. Nosotros como tierra, el Señor espera que nosotros seamos una buena tierra y trabajarla de la mejor manera para que así podamos dar fruto. O sea, ¿por qué se debe dejar descansar la tierra? Porque era algo establecido por Dios. O sea, en el pueblo de Israel existía lo que se le llama el año sabático. El año sabático era que 6 años se tenía que trabajar la tierra y el 7º se tenía que descansar, pero tenía un propósito. Y el propósito era que ese año que se descansara, toda la gente agricultora, tanto descansaba la tierra y sus frutos luego volvían sus nutrientes volvían, porque la maleza, todo esto, aunque sea malo, pero al final se convierte en nutriente, porque es lo que brota y lo que vuelve a abonar la tierra. Entonces agarra fuerza. Perdón, a mí me encantan las plantas y tengo muchas plantas, aunque he perdido muchas, tristemente. Usted me ha enseñado que el mejor abono para las plantas es el abono orgánico. Y usted me ha enseñado a fabricar una clase de abono orgánico, que es con hojarasca, paja y tierra, poca tierra, y la que ella sola se desintegra de la basura orgánica. Y esa es realidad, porque la hemos visto, la hemos aplicado a nuestras plantas y definitivamente se pone muy verdecita. Pero hay gente, no me dejarán mentir, hay agricultor que hoy en día, por ser un poco haragán, y en parte tiene razón porque a veces no hacen una tarea, hacen 2 manzanas, 3 manzanas, qué sé yo, pero mucho químico están usando. Vale, voy a decir algo antes que se me olvide, y es que cuando la buena tierra existe, y mucha gente puede pensar que porque, bueno, cuando uno va a sembrar, la tierra uno la distingue si es buena o es mala, y dependiendo de la tierra uno así siembra, pero hay gente que no aprovecha la buena tierra y creen que la buena tierra la pueden saturar, y para sembrar, digamos, el maíz se requiere de una distancia adecuada. Hoy estamos en el tiempo de que está gente cosechando, presta atención a este mensaje. Entonces se requiere de una distancia porque la mata necesita desarrollarse adecuadamente. El Señor siempre va a tener el cuidado especial para nosotros y debemos de ser esa buena tierra, porque hay quienes que si digamos que 1 metro, para ponerlo así, 1 metro la distancia de dejar la calle del maíz, entonces, y una buena distancia como nosotros le llamamos macanazo a macanazo, o de cuando se siembra la semilla. Aparte de eso de que... Científicamente lo que él quiere decir de macanazo, para los que son un poco más, que quieren el lenguaje más así, 60 a 80 centímetros. Entonces, el macanazo es la semilla o es el hoyo donde se forma con el chuzo. Y algo que me enseñó, yo tengo un tío y tengo que decirlo, me enseñó desde cuando nos sembrábamos en ladera y cómo se debe de sembrar y cuando se siembra en lo plano. Uno siempre va buscando lo que es el declive de la ladera, o ya sea lo que sea, como sea la tierra. Pero una de las circunstancias para que el maíz nazca con una mayor fuerza se lleva... por ejemplo, usted debe de sembrarlo y pisotearlo de lo más fuerte o con el tacón, ya sea de bota o zapato, porque el maíz le encanta ser presionado, porque él nace con mayor fuerza. Y eso es lo que estamos hablando, porque el ejemplo que vamos a tomar es una espiga, es decir, una mata de maíz.
Entonces, es ahí el detalle. Usted no puede sembrar un almácigo de maíz porque dice, esta es buena tierra, me va a producir. No se trata de eso. Exacto. Entonces, vemos que usted va a decir, ¿y de dónde están inventando eso? Bueno, todas las normas de vida para el ser humano, Dios las tiene establecidas aquí, hasta para el más mínimo consejo que usted dice, bueno, ¿y dónde voy a encontrar? Hasta nos enseña el Señor cómo trabajar la tierra. Hoy en día está poniéndose de moda lo que es el abono orgánico, ¿verdad? Muchos productores del país lo están trabajando y otros están quedando con agroquímicos que dañan la salud. Pero una de las cosas fundamentales para tener buena cosecha es dejar descansar la tierra. Y eso nos lo dijo Jesús. Nos dice la palabra del Señor allá en los primeros libros de la Biblia, que es en Levítico capítulo 25 del 1 al 5. Téngame, pastor. Levíticos 25 dice así. Para que vea que no es mentira. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Oye, algo bonito porque podemos anexarle algo que, o sea, es la palabra. Por eso es que esto nos llama a tener fe, y ese es el propósito de Dios, que aprendamos a depender de Él en ese momento, porque Exacto. Él aún le daba la doble abundancia en el último año para el siguiente año que no la iban a trabajar. Yo tenía el cuidado, o sea, Dios era tan fiel y nos enseña para que nosotros aprendamos a depender enteramente de Él. Y a confiar. Pero ¿qué dicen los agricultores? Si no siembran, no como. Si no, o sea, si tan solo cumplieran, le hicieran caso a la palabra de Dios, Dios no se equivoca, es el más sabio que existe en todo el universo y no habrá otro como él. Y aquí podemos tomar en cuenta las otras 3 tierras. Esa es la clase de personas. Exacto. Que no quieren ver su producción porque todo el tiempo vieran su producción. Exacto. Y Fuera sin dolor. Sino alegría. Exacto. Y la tierra no estuviera tan contaminada. O sea, de tanto químico. Porque en el año que dejaban descansar la tierra, tenía 2 propósitos. Uno, que el pueblo descansara y aprendiera a depender exclusivamente de Dios, como estamos viviendo los tiempos ahorita actuales. Apliquémoslo a la actualidad. Nosotros hoy, con este momento que estamos viviendo de esta pandemia, Dios ha llamado a descansar a su iglesia en su presencia. Cuando llamaba a descansar al pueblo, esos eran 2 propósitos. 1, nutrir la tierra. 2, darle descanso. ¿Pero qué clase de descanso? El descanso espiritual. Descanso espiritual. ¿Cuál era ese descanso espiritual? Bueno, ¿qué es lo que tenían que hacer? En Deuteronomio capítulo 31, versículo 9 al 13, el Señor les era claro y lo dice acá. En Deuteronomio 31, 9 al 13, el Señor les dice así: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes de los hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, a todos los ancianos de Israel, y les mandó: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños, tus extranjeros, que estuvieran dentro de tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir
todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieran, oigan y aprendan a temer a vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vayáis pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Número 2. El otro objetivo que Dios tenía al hacer descansar la tierra era que el pueblo de Israel descansara en su presencia, pero aprendiendo. O sea que iban a tener un año extensivo de seminario bíblico. Niños, mujeres, hombres, todo al extranjero. Ese año ellos descansaban, pero era un año para que todo el año nutrirlos espiritualmente a base de la palabra, porque lo único que nos va a hacer descansar en Dios es cuando nosotros venimos a escudriñar las escrituras. Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, el objetivo era, uno, hacer la tierra más productiva, hacer depender al pueblo, ¿verdad?, de Dios, que su dependencia fuera específicamente de Dios, que en 6 años ellos iban a recolectar y a llenar tanto sus graneros para que ese séptimo año, ellos se iban a dedicar al seminario extensivo durante todo un año de la lectura de la palabra, ¿verdad? Ellos iban a estar consagrados a Dios en ese año, el año sabático, ¿verdad? 6 años se trabajaba y el séptimo se descansaba. Y aparte les hacía depender que Él iba a hacer la provisión de ellos. Y también, ¿verdad?, Dios restauraría así los nutrientes de la tierra. Pero el Señor les dijo que si ellos no cumplían, oiga, lo que era el año sabático, Él mismo se iba a encargar de que lo cumplieran, y les dijo que si no cumplían el año sabático, Él mismo se iba a encargar y los iba a mandar a cautiverio. Y por eso lo vemos acá en Levítico 26:34. Ahí les da el Señor que les dice, si ustedes no aprenden a dejar descansar la tierra, si no aprenden a depender de mí, si no aprenden a escudriñar, a tener un tiempo para descansar en mí, Jesús dijo allá en Mateo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Mateo 11, del 28 al 30. Es que ahí entra la condición del amor de Dios. El amor de Dios siempre va a hacer que nosotros aprendamos, ya sea a las buenas o a las malas. Y el 26:34 dice así, entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estáis en tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. La tierra necesitaba. El pueblo de Israel se corrompió y no dejó descansar la tierra por más de una generación. Entonces no cumplieron esto y no iban a descansar en Dios, ni a descansar el cuerpo, ni a descansar su alma, ni su espíritu en la palabra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo Dios? Bueno, les mandó a Babilonia, les mandó a los asirios y se los llevó a cautiverio. Entonces eso aquí les dice que si ellos no dejaban descansar la tierra, en Levítico 26:34, desde el 33 dice él, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. ¿Por qué? Les dice, si ustedes no dejan de reposar la tierra, entonces yo me voy a encargar de que ella repose y los voy a disciplinar a ustedes. Les voy a enviar lo que hoy está pasando. Más limpio, ¿Ve usted cuánto sale en las redes o en la televisión? Animales en las ciudades, los ríos están más limpios, hay menos contaminación ambiental, porque el hombre con el afán de tener dinero explota la sangre de la tierra, que es el petróleo, ¿verdad? Explota los manantiales de agua y nos venden el agua, explotan la alimentación, ¿verdad? Que nos venden, pues cada día los productos que consumimos van más caros, ¿verdad? Todo esto el hombre lo ha hecho. Entonces Dios está utilizando esta situación, podríamos decirle que cabe en aplicarlo acá,
Y Dios me hacía ver eso en la intimidad con Él, que está utilizando esto porque el hombre no ha hecho caso por años a seguir las enseñanzas de la palabra, y aún la iglesia evangélica. Muchas veces los cristianos estamos más preocupados en hacer la obra de Dios que en estar con el Dios de la obra, ¿verdad? Y vemos, tristemente veía el caso de un pastor que se suicidó, ¿verdad? Porque estaba tan afanado haciendo la obra de Dios que no estaba con el Dios de la obra. Y muchas personas confunden esa área. Entonces Dios los tuvo que mandar a ese cautiverio. Y usted me dice, esa es mentira. No, se lo voy a demostrar. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 20 al 21, dice así. Versículo 20 al 21. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, me equivoqué. Segundo de Crónicas 36, 20. Después de todas estas cosas. Ay, gracias, estaba leyendo el 35, 20. Aquí. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado reposo. Oiga, reposo. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Bueno, no quisiste obedecer a dejar descansar la tierra, no quisiste obedecer a cumplir mi año sabático cada año, estar en un seminario intensivo de mi palabra y estar en mi presencia. Pues ¿sabes qué? Ahora te voy a mandar, le dijo el Señor Israel, te voy a mandar a cautiverio porque no dejaste descansar la tierra, y yo me voy a encargar que la tierra repose y que tú allá vuelvas hacia mí, porque lamentablemente muchos cristianos cuando le viene la prueba buscan a Dios. Ni así. Es que no, hay quienes que no, lo que hacen es murmurar, y a veces contra el mismo Dios. O sea, en vez de buscarle, dicen, ¿por qué Dios está haciendo esto? No, yo lo provoqué. Es que hay cosas que, por ejemplo, lo vamos al principio, Dios le dijo a Adán y a Eva, a los dos, que le daba la tierra para que la subyugaran juntos y que la cuidaran. No que todos vamos a analizar, y es que la cuidaran. Eso es la otra pregunta. Ya él entró y dice, ¿por qué cuidar la tierra o el medio ambiente? Porque Dios lo mandó. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 29. Usted puede decir, ¿por qué no lleva los versículos anotados? Me gusta más que usted vea que sí se los busco y que no yo los invento y los pongo ahí. Y en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 29 dice así. Usted va a ver, muchos dicen que solo al hombre, pero fue a los dos. Y le dice el Señor, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificados y multiplicados. Pero hermanitos, eso fue cuando empezaba la tierra. Hoy ya no es de estar parir y parir hijos, haciendo ese paréntesis. Llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y claramente el Señor les dice, señoread, y les da dominio el Señor sobre todo ser viviente que se mueva en la tierra. Entonces el Señor nos mandó desde un principio. Yo trato de explicarle esto a mi sobrino, que le cuesta amar las plantas, y yo le digo, si no son después de Dios, Dios utiliza la planta a través de la metamorfosis, sí, para que nosotros tengamos un mejor oxígeno que nos brinda. Por ejemplo, allí da una gran enseñanza, y es que muchos hablan de señorear, y señorear para muchos les gusta, pero no lo toman directamente. No la responsabilidad. Pero no es como el señorear, es decir, yo me voy a hacer señor de alguien. Dios no estaba diciéndole eso a Adán.
y a Eva. Dios le estaba diciendo que señorear, hermano, vayámonos, démosle una explicación, es cuidar. Es decir, que sobre los peces, sobre los animales, sobre todo árbol, usted para poder disfrutar del fruto de algo, usted debe de cuidarlo. Y ese es lo que a veces no entendemos. Y Santiago lo dice, que el labrador para recibir el fruto primero debe trabajar. Entonces el Señor le estaba diciendo, si tú contaminas el agua, los peces van a estar contaminados y te van a contaminar. Lo que está pasando hoy, cuántos peces ya tienen. ¿Cuánto árbol, bueno, ha dejado de producir y se han perdido su fruto? Recuerdo que un día que fuimos a un municipio de acá de Chalate con la finalidad de llevar la palabra de Dios y más a ese lugar, a Ojo de Agua, nos damos cuenta que fue el único lugar en todo lo que tenemos memoria de que vimos nuevamente los... Es que hay nosotros le llamamos en Occidente, no sé si en todo Occidente, pero que todos esos sonantes le llamamos los huichamperes. Eso. Los huichamperes se daban en todos los cercos, a veces de los caserillos, pero con esto de lo químico, todos los agricultores, pues más que todos los hombres de hogar, el hogar deciden hoy desherbar o limpiar los terrenos con veneno, es decir, con algo tóxico, pues entonces mucho fruto de lo que Dios nos permite pues ha ido desapareciendo. Y hermano, hoy es el tiempo de que usted trabaje la tierra en su casa, no tiene espacio, no tiene tierra, compre macetas o de los huacales que no le sirven y haga su huerto casero. Se lo digo porque los tiempos que estamos viviendo y vienen son difíciles, pero estrategia nos da el Señor para sobrevivir. Y como decía él, o sea, mire, esos huichamperes eran ricos, pero ya no hay. Y allí vimos, y que realmente es tremendo el no dejar descansar la tierra, el no cuidar el medio ambiente. El Señor nos dijo que nosotros somos los entes de cuidar la naturaleza de él, la fauna y la flora, ¿verdad? Debemos de cuidarla, hay especies en extinción y sirve, usted puede decir que hay animales que no sirven, todo el ecosistema Dios lo dejó para que subsistiéramos, porque entre sí él solo se reproduce, ¿verdad? Y todo lo que es el sistema del ecosistema, valga esta similitud de palabras, pero realmente es para nosotros, para nuestro bienestar. Fíjense que la FAO, le explicaba yo a él que estaba viendo sobre la FAO, esta organización hizo un estudio y por qué la importancia de que el Señor nos dijo que cuidáramos el medio ambiente, según le dije, pastor de la FAO. Que la deforestación que causa. Es que cuando el hombre le da mucho, digo de esta manera, la deforestación, dice a talar árboles, crea un ambiente en el cual los animales pierden su hábitat, es decir que ellos no tienen la capacidad de poder sobrevivir, y es allí donde hablábamos de la extinción de muchas especies. Y el hombre es el que más afectado en este caso, porque al final los animales pueden vivir con sus enfermedades y muchos sobreviven, pero el hombre es expuesto, y por eso es que hoy lo que estamos viendo de tanto virus y luego bacterias, protozoarios, entonces, hongos. Estamos viendo tantas enfermedades, no es otra causa más que por el hombre mismo. A veces decimos, ¿dónde está Dios? Mucha gente dice, ¿dónde está Dios? Pues, ¿y dónde están los dones que Dios ha dado a los grandes predicadores para que sanen a la gente? Yo he visto comentarios tan absurdos. Y es que, hermanos, Jesús habitó en la tierra, pero Él hacía milagros, pero acuérdense de que Dios no creó personas consentidas, sino personas que verdaderamente, como hablábamos, que aprendan a depender de Dios. Y eso es lo que al hombre no quiere. Por ejemplo, tanto enfermedad como la que estamos viviendo hoy, creo que ya es mundial. Entonces, es algo que debemos de aprender que todo lo que está sucediendo es cuestión del descuido del ser humano, de no cuidar lo que es la flora.
porque los animales poseen unas enfermedades que para el hombre al hombre se le transmite, como por ejemplo el VIH fue transmitido, según se cree, por un animal. Y esto es porque el animal no halló su hábitat. Entonces las infecciones, las enfermedades de los animales lo que hacen es, como ya no pueden subsistir a través de la flora, buscan lo que es el ser humano. Entonces el ser humano es abarcado porque ellos emigran. Y a esa ciencia se le llama, según la FAO, lo que es la zoonosis. La zoonosis son las enfermedades transmisibles entre los animales vertebrados, o sea, las que se transfieren de un animal a otro, así como dijo el pastor, el VIH surgió en un animal, pero gracias a la mente corrompida del hombre, ¿verdad? O sea, esa enfermedad fue transmitible allá en África al hombre y así fue viniendo hasta el grado que el mundo ya está con un buen porcentaje de esa enfermedad, la viruela, el sarampión, las muchas enfermedades virales, la gripe. Entonces son enfermedades que los animales poseen, según la FAO, de las que declaran ellos la zoonosis, pero que debido a la degradación ambiental que vivimos y que el hombre se va y se introduce en la selva y hace su hábitat allí, despoja mucho animal y fauna, flora y fauna, entonces los parásitos que viven en los animales, los virus que viven en los animales, muchas veces como no tienen ya su hábitat natural de los animales, son transferidos al cuerpo de un humano, ¿verdad? En el humano la enfermedad que le da a un simio pues no es igual, ¿verdad? Para nosotros es más mortal y debido a tanta situación de esa es la que venimos viendo ahora nosotros hoy en día, tanta situación, tanta enfermedad. Bueno, con esto del COVID-19 muchos culpan a China, otros a Estados Unidos, que lo cierto es que según estudios de la misma ciencia es un virus que tuvo que haber sido creado en un laboratorio porque resiste temperaturas altas y bajas, y que un virus, así como de los animales que se traspasa al ser humano, pues es más fácil de matarlo. Sea cual sea la clase que haya sido, todo ha sido responsabilidad del ser humano, ¿verdad? Y culpan a Dios. Y Dios lo que hace es como cuando Adán y Eva pecaron. Bueno, Dios sí castigó, le dio las consecuencias de su irresponsabilidad en sus actos a los dos. A la mujer le dio una sentencia y al hombre le dio otra, ¿verdad? Pero ellos mismos no iban a pagar las consecuencias de sus propios actos. Entonces, de igual manera ahora, ¿verdad? La humanidad está pagando las consecuencias de nuestros propios actos. Y los evangélicos muchas veces nos volvemos tan espirituales y cosas que no está mal, está lindo ser espiritual, ¿verdad? Pero en el ámbito espiritual también implica ser responsables de la creación de Dios, ¿verdad? El ser espiritual implica que yo voy a dar cuentas a Dios de cuánto cuidé su fauna, de cuánto cuidé su flora, porque en Génesis nos dio la orden Él, y vemos en los libros de que he leído cuán importante es para el Señor no solo aprender a depender de Él en el sabático, ¿verdad? El año sabático, sino nosotros también. Y basándonos en esta parábola, hablábamos con Él de la buena tierra, en la buena tierra la 30, 60 y 100, ¿verdad? Y nos agarramos como ejemplo esto. En Israel es por ejemplo, la cebada y lo que es la espiga del maíz. No, la maíz está categorizado como cebada también, pero ya es el trigo, ¿verdad? Ahora, pero también el maíz va en la cebada. Sí, pero lo hemos tomado porque en nuestro país, bueno, en Latinoamérica, para explicarlo, hemos tomado la mata de maíz. Lo más común que se da en Latinoamérica, que el maíz. El maíz hay varias clases de maíz: el amarillo, el rojo, el morado, y el blanco y el azul. Aquí en el país lo que más vemos es el maíz blanco que cultivan los agricultores, los campesinos para comer las tortillas, el maíz amarillo para echarlo en sopa y el maíz morado que es el atol chuco, rico. Pero, ¿por qué tomamos el maíz? Porque aunque el maíz, la planta, esté en buena tierra, esta es la buena tierra que el Señor habla, pero muchos van a producir solo 30, otros solo 60 y otros
el 100%, pero ¿qué va a hacer que la producción de nuestras vidas dé el 100%? La mata de maíz, que se conoce con el nombre de Sean Maíz, tiene una florcita cuando ella crece arriba que se llama espiga. Esta espiga es la semilla masculina, que es el polen. Y luego viene lo que son las mazorcas. Yo le preguntaba a él cuántas mazorcas da una mata. Y él me decía que 1 a 2 matas, si se siembra como se debe. Y muchos, por querer lograr más, logran pocos. Entonces, esto es lo normal. Algunas dan más, pero dependerá de la clase de semilla preparada, ¿verdad?, que tengan. Ahora, usted se ha preguntado, yo siempre cuando me comía un elote se hace tamales, yo digo, uy, que me da cólera los pelos del elote. ¿Y para qué traerá pelos? Decía yo, esto que tanto, que cuando va uno a molerlo, a procesarlo, tiene que estarle con sal sacando el pelo para que no salga sucio. Pues descubrí, según la ciencia, tiene el por qué es esos pelos, y ese pelo que tiene el elote es la estigma de la mata, es decir, es la semilla femenina de la mata de maíz. Entonces, cuando la espiga, que es la semilla masculina, por eso tiene el símbolo de masculino y aquí de femenino, cuando ella fecunda a la estigma, entonces la mazorca de maíz empieza a desarrollarse y empieza a dar más frutos, o sea, más semillas. Pero ¿cómo sucede eso? Aquí entra en juego las abejas, aquí entra en juego los insectos. Ve el ecosistema cómo tiene todo. Prácticamente el inicio es que a través del viento el polen cae. Exacto. Sobre cada mata. Y lo que hace es que adentro la polen cae sobre entonces cada. Los granos empiezan a crecerse y empiezan a desarrollarse. Pero al no haber esa área, por ejemplo, hay momentos donde es bien difícil, y si una mata, un elote, no logra caer el polen, Dios ya dejó todo establecido, y es que para eso, si no es el viento, son las abejas. Dios todo tiene bajo control, y ese es para hacer crecer lo que es el grano. Y Pati me decía, Erwin, ¿y cuántos granos da una mazorca? Pues verdaderamente es incierto decirlo de esta manera, aunque se puede, si usted nota, hay mazorcas más grandes, hay mazorcas más pequeñas, hay mazorcas que tienen menos granos. Mazorcas de 30, mazorcas de 60 y mazorcas de 100. Y una de las cosas es que usted debe de entender de que, por ejemplo, hay mazorcas que usted las abre y son bien llenitas. Una de las que puede dañar una buena tierra, por ejemplo, en un terreno, es que la lluvia es muy importante, porque la lluvia hace que cuando ella está en gilote, como se le llama, está tierno, o empieza a desarrollarse, no tiene granos el elote, entonces ella necesita agua. Y por eso es que si no llueve, ella puede desarrollarse, pero no lleva fruto por dentro. Cuán importante es que nosotros dejemos que el polen caiga. En la vida espiritual, que luego ella lo va a explicar, es que necesitamos necesitamos de alguien que nos nutra. Porque aunque estamos en buena tierra, no debemos de desorientarnos o desubicarnos. Es decir, que debemos de entender que aunque seamos personas de bien, seamos personas que estamos siendo prósperas, pero debemos de saber que no debemos confiarnos en lo que somos o en lo que tenemos o en lo que nos estamos convirtiendo. Acordémonos de que aunque seamos buena tierra, necesitamos que alguien haga descender su polen sobre nuestras vidas para que podamos dar fruto. Hermanos, para ir terminando, el polen debe caer en espiga, y así como el Espíritu Santo, nosotros debemos dejarnos polinizar por el Espíritu Santo para llevar fruto a 30, a 60 y a 100. ¿Por qué muchos dan 30? Porque no les cayó suficiente polen, no tuvieron intimidad. Usted nota que hay una relación, que hasta en la planta hay una relación productiva entre macho y hembra, para
para que ella se reproduzca. Nosotros, así dejó la vida el Señor en los seres vivientes, pero nosotros en el ámbito espiritual. Por eso el tema es de esta mañana acerca de la agricultura espiritual de Jesús. Si nosotros no dejamos que nuestro corazón tenga intimidad, nuestra semilla tenga intimidad con el Espíritu Santo, entonces nosotros no vamos a producir buen fruto, aunque seamos buena tierra. Aunque yo sea buena tierra, yo nunca voy a pasar de dar 30%. Si no dejo que haga bien su trabajo el Espíritu Santo en mí. ¿Y cómo? ¿Cómo se reproduce? Teniendo intimidad. ¿Cómo nos vamos a nosotros a reproducir, a dar bastante fruto? Al tener intimidad con el Espíritu Santo a través de la oración, a través de su palabra, a través de ese descanso que el Señor está llamando en estos tiempos a la iglesia, a las familias. Es tiempo de estar en intimidad con el Señor, es tiempo de intimar, es tiempo de estar produciendo nosotros con Él, estar en ese momento de intimidad para cuando salgamos de este tiempo sabático en que estamos, donde Dios nos está, que dice la palabra que el Señor llevaba para restaurar, ¿verdad?, descanso al pueblo, para enseñarle a depender de Él y no de su mano de obra, para enseñarle a verdaderamente tener intimidad a través de buscarle y de estar en un año entero, el séptimo año, en un seminario extensivo de la palabra de Dios, aprendiendo el estudio de la palabra de Dios. De ahí el resultado que los niños judíos a los 12 años se podían los libros de la ley de pe a pa. Pero hoy los niños, es raro ver niños que amen a Dios, aunque lo hay, pero más aman el modernismo, etcétera, usted sabe, que a Dios. Pero vuelvo a repetir, estamos en buena tierra. Tenga intimidad con el Espíritu Santo. Deje que la semilla, la palabra que Dios ha puesto en usted, tenga intimidad con la espiga del Espíritu Santo y podamos ser unas mazorcas llenas de granos. Porque dice mi esposo que si cuando vienen esas tempestades a la milpa que por ejemplo, y la botan, dicen que las mazorcas, ¿cómo quedan? ¿Me dijo usted? Por ejemplo, hay cosas que siempre se van a dar. La naturaleza es naturaleza y no es la madre naturaleza, sino que es la naturaleza que Dios ha dejado. Es que, por ejemplo, cuando cultivábamos, habían muchas clases de semillas de maíz, hay un maíz que le llamamos maíz catracho, que se va muy alto y que no es bueno porque en los tiempos, bueno, aquí no mucho se da en Chalatenango, pero aquí se asusta la gente cuando hay un fuerte viento. Pero donde nosotros venimos en Sonsonate son los cañales quedan planchados, así le llamamos, es decir, que quedan plasmados en el suelo, y las milpas igual son deterioradas. Entonces cuando una milpa es dañada, no sé si usted, bueno, los que son de Sonsonate no me van a mentir, pero cuando de repente se viene una negrura, donde sale el sol, viene una negrura como que es una ola gigante y es como tipo huracán, pero y que las gotas duelen cuando caen en el lomo de uno o en cualquier parte. La gente dice a tocar un caracol. Mucha gente tiene lo que son unos caracoles y empiezan a zumbarlo creyendo que con eso van a detener el agua. No, eso siempre pasa, siempre se va a dar, y es porque para hacernos ver que verdaderamente nosotros debemos de depender de Dios. Exacto. Entonces, cuando la mata cae, la mata se daña y se arruina. Si ustedes notaron en el ejemplo de la espiga se va al suelo y no tiene la capacidad de poder regar lo que es la parte femenina la parte femenina de la mazorca, que son los pelos. Cuando ella cae en el pelo lo transmite hacia adentro. Si usted abre una mazorca, un elote, luego va a ver que los pelos están filtrados por los canalitos de cada línea de grano. Entonces cuando la mata cae, el polen se pierde.
Es decir, que las abejas lo recuperan, pero no son capaces de poder regar lo que es la mazorca o no le cae, no le cae aquí al estigma. Mucho agricultor lo que hace es tocar ese caracol porque saben que si la mata cae al suelo, la producción no se va a ver. Entonces, ¿por qué? Porque lo que es el elote en sí dentro va a crecer o crece un poco raquítico, y la otra es que adentro lo mejor van a haber 10 granos, 20 granos, o va a haber una línea de granos, tres líneas no. Por eso hay veces que usted mira que hay mazorcas solas. Por eso es que cuando viene la tempestad, como en estos momentos Dios lo permite, para que nosotros lo busquemos a Él y que aprendamos a entender que sin Él no somos nada. Pero ¿cómo se llama esa mazorca que usted me dijo? Cuando no da elote. No que solo es muchos le podemos llamar que es una mazorca vana. Esa cosa. O sea, vanidad. O sea, solo un pedazo de olote forrado en hojas verdes. Y la otra así queda cuando no hay esa polinización, esa intimidad. Así seremos nosotros si no hacemos caso en estos tiempos que estamos viviendo, que aunque seamos buena semilla, pero si nosotros no aprendemos a tener intimidad con Dios a través de la oración de su Espíritu Santo que nos ha dejado, que vive dentro de nosotros, y a través de escudriñar la Biblia, porque para eso era el año sabático de reposo, dejar de reposar la tierra para nuevamente restaurarla. Dios nos está llamando a restaurarnos. Dios nos está llamando a que tengamos un año extenso en seminario bíblico, o sea, de estar en su palabra sumergido. Entonces vamos a producir al 100%. No se conforme con dar 30, no se conforme con dar 60, llegue al 100. Por eso dijimos, Jesús dijo que aún la hora mínima de oración para uno de sus hijos es 1 hora. Le dijo a Pedro, velad y orad para que no caigamos en la tentación, como él decía. Los vientos, las tempestades de la vida van a venir, le llegan a la milpa aunque esté en buena tierra. Pero aquella milpa que logró tener intimidad va a producir buena cosecha, hay algo que y en la buena tierra. Y es que debemos de entender algo. El agricultor, cuando siembra la semilla, debe de entender muchas veces los tiempos. No digo que está malo eso, está bueno. Es decir, que la milpa tiene su día en que se siembra, su día en que se ciega, en su día en que se dobla, para poder así. ¿Por qué? Porque es difícil que el grano crezca sanamente. Así de que si Dios le da este tiempo, nos ha dado, pues aprovéchelo en casa, enseñe la palabra de Dios, métase con la presencia del Señor, porque cuando pase este tiempo, vendrá, como dijo la pastora, un tiempo más difícil y en el cual usted va a estar preparado para enfrentarlo. Exacto. Esperamos que hayan aprendido la lección de esta mañana que quisimos traer. Sé que Dios le ha hablado. Es un tiempo del coronavirus. Dios está llamando a esa iglesia a ser restaurada. Dios está llamando a esa iglesia a volver a las Escrituras, a tener ese año sabático de estar en seminario bíblico con Dios, dejar que haya polinización entre el Espíritu Santo y mi vida para que esté en buena tierra y mi fruto vaya incrementando. Que esa hora que Jesús nos pone, que en 1 hora es el 30%, ¿me entiende? De oración. ¿Cuánto sería el 60%? 2 horas. 2 horas. ¿Cuánto sería el 100%? 2 horas, 10 minutos. 2 horas, 10 minutos. 3 horas. Las matemáticas de Dios. 3 horas, 10 minutos sería el 100% que nosotros debemos rendirle a Dios en lo que significa el lado de la oración. Ahora la escritura, ahora la congregada. Aplauso para aquellos que en este momento no están pasando, sino que se han quedado ahí observándonos. Una palabra Dios tenía para ti y es esa esta mañana. Dios te está llamando en este COVID a restaurarte. Número 2,
a tener intimidad, dejarte polinizar con el Espíritu Santo. Y número 3, a que vuelvas a las sendas antiguas, a lo que es el escudriñamiento de la palabra, a tu primer amor, porque Él viene pronto. El primer amor es grande. Así que, hermanos, esperamos que hoy pues usted sea bendecido. Hoy va a descubrir usted a través de esta enseñanza si está haciendo la voluntad de Dios o está haciendo su voluntad. ¿Y qué fruto está dando? Si solo está dando el 30 o no está dando ninguno. Con eso, con su ¿O qué clase de tierra es? ¿Será que no ha caído todavía en buena tierra? Con hacer su propia voluntad no va a agradar a Dios en nada, se lo aseguro. Y para pero nosotros, si usted hace la voluntad de Dios, usted lo va a agradar a Él. Y para nosotros los predicadores nos damos cuenta que realmente queremos que todos den el 100%, pero que siempre va a haber gente con el 30%. Pues por lo menos es algo yo te animo a que no te conformes y sigas subiendo de peldaño. Sé innovador, ten iniciativa, ¿verdad? No solo los pastores podemos estar transmitiendo mensajes, también usted, hermano, si escudriña la palabra, lo puede hacer. Oramos, hermana Norma nos pedía oración por su tía, ¿verdad? La llevamos en oración, oramos por toda su familia y nos despedimos esta mañana. Pastor. ¿Cómo se llama la hermana? No sé, no me lo mandó, solo me dijo el tía. Amén, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios Padre y buen Dios, te damos las gracias. Queremos honrarte a través de esta oración, Señor, y por darnos la oportunidad de poder orar, bendecir la vida de nuestras familias, la vida de nuestros amigos y de la iglesia. Hermana Norma está pidiendo oración, te pedimos y te rogamos que seas tú, Señor, restaurando la vida de su familia, Señor. La verdad que es algo que ella necesita, es una tía en la que verdaderamente necesita tu presencia, necesita, Señor, tu ayuda, tu intervención. Yo no sé cuál es el motivo, pero lo que sí sé, Señor, que tu nombre sea glorificado en su necesidad y que tú te puedas glorificar, oh Dios. Bendigo a la iglesia, bendigo a cada uno de mis hermanos, los niños, bendigo al Beni que le siga dando sabiduría para compartir las enseñanzas a los niños, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque yo sé que tú vas a polinizar cada una de las vidas de los liderazgos y que se atrevan a predicar tu palabra en estos tiempos, Señor. Oh, bendito Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Bendecimos a nuestras familias, Señor. Jesús, en tu nombre. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, ¿verdad? Que pasen un feliz día a nuestras familias, a nuestras amistades. Y recordarles que el día martes estamos conectados a través de la plataforma que ya conocemos en la oración, ¿verdad? Culto de oración, siempre los esperamos, sabemos que ahí estamos conectados con Dios el día martes. Si usted, amigo o hermano, quiere que le llevemos en oración, mándenos un inbox que con gusto lo llevaremos en oración, ¿verdad? Estamos para servir y también usted ore por nosotros, porque también somos seres humanos que necesitamos que hayan Aarones y Ur levantando nuestras manos. Y el estudio de la célula lo hemos pospuesto debido a problemas técnicos con mi computadora, pero ya veremos cómo Dios nos hará, ¿verdad? Esta semana hicimos 2 días de oración, tanto martes y jueves, pues puede ser que así continuemos, ¿verdad? Les esperamos entonces en la semana, Iglesia Josué Chalate. Les enviamos un abrazo enorme a cada uno de ustedes, a los niños, ¿verdad? A cada uno. Les amamos y pronto, con la ayuda del Señor, si nos dejamos restaurar pronto y obedecemos y volvemos a sus sendas antiguas, no dudo que pronto volveremos nuevamente a estar en comunión, pero que la vida ya no será igual. Y prepare su corazón en estos tiempos de intimidad con Dios para afrontar lo que viene después, ¿verdad? Y estar preparados para el día del rapto. Amén y amén. Bendiciones.